過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Magito Lugo, Asama 2710, Juan Carlos Islas Valles, Beldesatot, El Pendejo, Ubdanf, Omar, Agustín, Tanjiro Midorilla, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Aiden Estrique, Andy Chao, Roberto Boitequia, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Grimpas, Oul 019, José Manuel, Vergil Esparda, Cristian Armando, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Dark, Usumi, Nicolás K20, Jim Tepestan, Brandon Guadalupe, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Flamescraft BR, Lionel IT, Josie 105, Nekem, Vincenzo, Protosword XS, Javi Tuite, Blue Dragon, Pierre Anderson, Enoch, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Jean-Pierre Dionisio Falcón, Mesa Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. X Agustín X, Rusef Shorts, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Eliazar El Mod, Yingiyam 777, C700, Elias Muñoz, Brian 99, Ever Ponce, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. La espada larga del rey demonio respondió. Se desprendió de donde estaba clavada en el ala de Kamish con un destello cegador de luz azul y negra, arrasando el campo de batalla como un rayo de venganza. Chispas se dispersaron al regresar a las manos de su amo con un estruendo atronador. La sola fuerza envió una onda expansiva que partió la tierra bajo sus pies. La mano de Arthur se cerró sobre la empuñadura. Es hora de acabar con todo. Su voz era un gruñido, silencioso pero rotundo. En un solo movimiento, Arthur explotó hacia adelante con un paso veloz, rompiendo el aire como si fuera cristal. En un instante estaba frente a Kamish. Al siguiente, estaba en movimiento, una mancha de sombra y tormenta. La habilidad se activó. Arremetida de espada, la hoja se convirtió en una extensión de su furia. Se lanzó por el cuerpo del dragón, y cada corte atravesó escamas y llamas por igual, heridas tan profundas que brillaron con fuego interior. El primer golpe le partió la mandíbula. El segundo le atravesó el hocico. El tercero le atravesó un ojo, lanzando un rayo que brotó de la cuenca. Kamish se encabritó en agonía, con el cielo iluminado por estruendosos crujidos de acero y furia imbuidos de magia. Arthur no se detuvo. Giró, con las espadas danzando como una tormenta, y atacó el rostro de Kamish en una ráfaga vertiginosa. Cada golpe dejaba ruinas, trozos de escamas destrozados, huesos agrietados, y fuego brotaba de heridas abiertas. El golpe final impactó de lleno en la cabeza de Kamish. ¡Bum! Una explosión de relámpagos y presión siguió, como si una bomba hubiera estallado por el impacto. La cabeza de Kamish se echó hacia atrás, y el vapor brotó de su boca en un grito de agonía. Todo su cráneo humeó, la carne alrededor de sus ojos se abrió de par en par solo por la fuerza. Pero incluso ahora, Kamish intentó contraatacar.
Con un rugido gutural y herido, el dragón carmesí intentó convocar una última y desesperada oleada de fuego. Su pecho se hinchó y el infierno se encendió tras sus colmillos, con una luz de lava titilando en sus ojos. Arthur se quedó quieto, observando. Entonces extendió la palma de la mano y la espada comenzó a girar. Al principio no fue rápido, pero luego se aceleró, hasta que giró en su mano como una sierra de puro relámpago y malicia. El trueno retumbó sobre ellos mientras los reunía todo en un golpe final. Muere. La arrojó. No como un hombre arroja un arma. Como un rey pronunciando una sentencia. La espada rugió en el aire, un rayo de ira guiado por la autoridad del gobernante, girando a tal velocidad que desgarró la realidad tras ella en una estela irregular de relámpagos y vacío. Kamish abrió la boca para disparar, pero ya era demasiado tarde. La espada entró por sus fauces. Y siguió disparando. Por la garganta. Atravesó el corazón. A lo largo de la columna vertebral. Hasta que estalló desde el coxis en una lluvia de escamas, fuego y sangre, incrustándose en la piedra con un estruendoso clan final. Kamish se congeló. Su último ojo sano, abierto y ardiente. Luego se apagó. El fuego se extinguió tras ellos. Sus extremidades se contrajeron una vez. 2 veces. Y luego se detuvo. El cuerpo del poderoso dragón carmesí, Kamish, la llama inextinguible, se desplomó hacia adelante. El campo de batalla tembló bajo su peso, mientras el humo se elevaba en volutas desde el cadáver. Arturo extendió la mano. La espada respondió una vez más, desprendiéndose de la piedra y elevándose limpiamente hacia su agarre, goteando sangre fundida que siseó sobre la piedra quemada. Arturo se irguió, con la espada apoyada en el hombro, los ojos brillantes, inmóvil mientras las últimas brasas se desvanecían. Un susurro en el viento. Por fin. El humo aún emanaba del cadáver de Kamish mientras Arthur avanzaba, con las botas silbando contra la piedra fundida. Su expresión fue indescifrable por un instante, la adrenalina de la batalla aún latía bajo su piel hasta que una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Se arrodilló junto al enorme cuerpo del dragón y extendió una mano, presionando sus dedos contra las escamas agrietadas y ennegrecidas. Sus ojos azules brillaron con una luz etérea, mientras sombras se enroscaban alrededor de su brazo. Y entonces resonó su voz, baja, autoritaria, rebosante de alegría. «Levántate». Un pulso de oscuridad estalló desde el cadáver. Todo el cuerpo de Kamish se estremeció. Un profundo y atronador gemido escapó del cadáver. Entonces, una sombra se filtró por las grietas. Del cadáver de fuego, algo más estaban naciendo. Un ala colosal surgió del costado de la bestia, pero ya no era carmesí. Era negro y violeta, resplandeciente con mana fantasmal. Escamas más oscuras que el vacío mismo ondulaban sobre un cuerpo reformado. Con colmillos de obsidiana y ojos violetas, Kamish se había alzado. Ya no era la calamidad encarnada, sino la muerte alada. Desató un rugido que estremeció el mismísimo nivel. No era solo sonido. Era maná. El peso de su presencia presionaba la tierra, ahogando el aire, obligando incluso a las distantes tormentas de fuego a doblegarse en reverencia. El mundo mismo pareció temblar. Arthur no pudo contenerse y rió. Una risa profunda, satisfecha y encantada mientras miraba al imponente dragón de las sombras, con las alas extendidas como el manto de un dios y su enorme cabeza agachada en señal de sumisión. Muy bien, de esto es de lo que hablo. Kamish, renacido en la sombra, bajó la cabeza hacia Arthur en un juramento silencioso. El sistema sonó. Su tono era diferente esta vez, casi reverente. Kamish, jefe de rango, subiste de nivel. Subiste de nivel. Y entonces apareció una segunda notificación. La mirada de Arthur se agudizó. Objeto adquirido. Espadas gemelas de Kamish forjadas con los colmillos de Kamish, la llama inextinguible. Estas espadas gemelas son de una agudeza incomparable. Su sensibilidad al maná es excepcional. Capaces de evolucionar con el crecimiento del portador. Nacidas de la destrucción. Afiladas por la muerte. Ahora ligadas al monarca. Efecto. Escala con la fuerza, la agilidad y la producción de maná del usuario. Crecerá junto con su amo. Arthur las invocó al instante. Espadas gemelas rojo sangre brillaron ante su mano extendida. La artesanía era de otro mundo. Elegantes y curvas, pero de diseño brutal, como garras forjadas por dioses. No parecían hechas de hueso ni de colmillo. Brillaban como furia cristalizada. La tomó en su mano, sintiendo el peso, o mejor dicho, la ausencia de él. La espada gemela se movía como si fuera parte de él.
Dio un paso adelante, asestó un tajo, y luego otro, cada arco susurrando en el aire con tal precisión que dejaba visibles cortes en el humo. Arthur entrecerró los ojos. Susurró para sí mismo. Siento como si estuviera cortando el aire mismo. Giró las espadas una vez más y luego sonrió. Creo que acabo de encontrar mi nueva arma favorita. Pero el sistema no estaba terminado. Nueva habilidad adquirida. Miedo del dragón desata un rugido infundido de maná desde el alma. Cualquiera más débil que el usuario se ve sumido en una desesperación y un pánico abrumadores. Un poder nacido de dragones, ahora blandido por la muerte. Arthur parpadeó una vez. Luego rió entre dientes. Básicamente, sed de sangre con pasos extra. Arthur exhaló lentamente y murmuró, ese fue un botín bastante bueno. Su mano se posó instintivamente en la empuñadura de sus espadas gemelas, todavía maravillado de cómo el arma se sentía como una extensión de su propia voluntad. Kamish estaba detrás de él, con las alas plegadas en obediencia, como un centinela oscuro. Entonces se escuchó el familiar timbre, sutil al principio, pero seguido de algo que no esperaba. Ladeó la cabeza. El sistema estaba en silencio. Ningún nuevo aviso. Ninguna invitación a proceder al nivel 7. Ninguna puerta de fuego. Ninguna prueba esperando ser desbloqueada. En cambio, la realidad comenzó a doblarse. El aire se densificó, deformándose como una neblina de calor a su alrededor. Líneas fracturaron el cielo, como cristales que se rompen detrás de un espejo. El mundo dentro de la mazmorra se desmoronaba. Arthur entrecerró los ojos y tensó su cuerpo. ¡Demonios! Todo empezó a vibrar, no con sonido, sino con fuerza. El cielo se derrumbó, como si lo absorbiera una singularidad. Su visión se distorsionó. La enorme figura de Kamish empezó a desdibujarse como humo mientras regresaba a Arthur. El suelo bajo sus pies se agrietó y luego se hizo añicos. Una sacudida le golpeó el pecho como un rayo. El sistema sonó de nuevo, definitivo. No hay más niveles disponibles actualmente. Arthur apretó la mandíbula mientras la luz envolvía las ruinas. Maldición. Se sintió como si lo hubieran sacado de un sueño con fuerza. Un parpadeo. Y todo desapareció. El olor a ceniza. El calor del fuego. Todo se desvaneció en un instante. Las botas de Arthur tocaron suavemente un suelo familiar. Aire quieto. La luz de la luna a través de las cortinas corridas. El zumbido del silencio ambiental. Ya no estaba en una mazmorra de muerte y dragones. Estaba de vuelta en el mundo real. De vuelta en la habitación de Raven. Se quedó allí un momento, el contraste era discordante. El silencio, casi extraño después del caos. El único movimiento era el suave balanceo de la tela desde una ventana abierta cercana. La habitación estaba vacía. Raven no estaba allí. Arthur miró lentamente a su alrededor. Admiró los sutiles rastros de sus libros apilados en el estante de la esquina, una vela oscura aún encendida de un azul tenue, la familiar calidez de su presencia flotando en el aire. Exhaló profundamente y se frotó la nuca. Me pregunto cuánto tiempo pasé realmente dentro. Con un movimiento suave después, agarró su teléfono. La pantalla se iluminó con un suave resplandor. Entonces su mirada se fijó en la fecha. Y sus ojos se abrieron de par en par. 6 días, murmuró, parpadeando. Se quedó mirando la pantalla brillante como si lo hubiera insultado. 6 días enteros. Con razón siento que podría dormir una semana entera, murmuró, bajando el teléfono lentamente. Arthur permanecía de pie en la tenue luz de la habitación vacía de Raven, con el teléfono en la mano. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas que parpadeaban sin cesar. Kara, su hermano, incluso su madre lo había intentado más de una vez. Se rascó la nuca, con los músculos tensos. Mierda, murmuró. Miró los nombres, sintiendo el peso de los días perdidos. Supongo que fue culpa mía. Suspiró, guardó el teléfono en el bolsillo y flexionó una mano. Intercambio. En un instante, reapareció en el pasillo de su finca. El familiar aroma a madera vieja y a tenue cera de vela lo devolvió a la realidad. George, de pie junto a la escalera, era un retrato de serena autoridad con un traje impecablemente entallado. Amo a Arthur, comenzó George, arqueando una ceja cortésmente, parece que tardó bastante en volver. Verá, debo recordarle que, luego, George, lo interrumpió Arthur con una sonrisa irónica, inclinándose hacia adelante en señal de disculpa. Voy a darme un baño, como puede ver. George lo observó atentamente, cruzando las manos. Y con eso, señor, no puedo discutir. Está completamente empapado en sudor, sangre, y me resisto a pedirle otras sustancias.
Arthur arqueó una ceja, divertido y un poco avergonzado por la sutileza. Sí. Algo así. George inclinó la cabeza, como siempre, el mayordomo sereno. Viniste de un lugar repleto de, bueno, no importa, señor. Arthur soltó una media risa, disimulando el cansancio. De acuerdo. Dicho esto, se dirigió por el pasillo hacia el baño. El vapor se arremolinaba perezosamente en el borde de la bañera de mármol. Arthur se recostó, con los brazos apoyados a los lados y los ojos entrecerrados en una paz inusual. Por una vez, no había ninguna espada en la mano, ninguna sombra que controlar, ninguna alerta del sistema gritando en su mente, pero sentía cierta inquietud. Me hice más fuerte, me fui con nuevas sombras poderosas, pero no siento ninguna satisfacción, pensó Arthur. Necesito ese corazón negro, si no, lo que puedo hacer seguirá siendo muy limitado, añadió. La mente de Arthur estaba consumida por ese tipo de pensamientos hasta que sus sentidos se crisparon. Abrió los ojos de golpe, brillando con un tenue azul bajo la neblina. Un segundo después, exhaló y sonrió con suficiencia. Oh. Es solo ella. La puerta principal de la casa apenas se había cerrado cuando Kara entró. Sus botas apenas hicieron ruido, pero su presencia, rebosante de energía contenida, era inconfundible. George, siempre atento, la recibió en la entrada con una ligera reverencia. Señorita Kara, dijo con cariño, con las manos entrelazadas a la espalda, qué grata sorpresa, su regreso es bastante rápido. Hola, George, respondió Kara, acomodándose un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. Estaba por aquí, más o menos. George arqueó una ceja. Supongo que lo oíste. ¿O lo viste? Kara parpadeó. Esa pausa fue desastrosa. «Qué pregunta tan estúpida para una kryptoniana como tú», dijo George con un leve atisbo de diversión. Kara intentó responder, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el piso superior, hacia el pasillo. Y se quedó paralizada. Entonces tosió. Fuerte. Sus mejillas se pusieron rojas como platos y rápidamente apartó la mirada, encontrando de repente la moldura del techo increíblemente interesante. «Ah, sí, definitivamente lo oí. Y por eso estoy aquí», dijo demasiado rápido, riendo torpemente mientras se rascaba la sien. George parpadeó lentamente y asintió. Su rostro permaneció sereno, aunque el brillo en sus ojos lo delataba. «Por supuesto, señorita. Bienvenida, como siempre». Arthur, aún recostado en la bañera encima de ellos, rió disimuladamente para sí mismo. «Definitivamente lo vio», murmuró. Reclinó la cabeza contra el borde, dejando que el agua tibia le volviera a rozar los hombros. Quizás necesite proteger este maldito lugar de la visión kryptoniana. Oh. No. Volviendo a Kara, tosió de nuevo, claramente intentando borrar la imagen mental y fracasando por completo. ¿Le gustaría algo de beber mientras espera, señorita Kara?, ofreció George, la viva imagen del decoro. Agua. Fría. Por favor. Como desee. Momentos después, Arthur bajó las escaleras con la confianza de quien no tiene nada que explicar. Una toalla colgaba de su cuello, otra alrededor de su cintura, y el agua aún brillaba sobre sus hombros. Parecía increíblemente relajado para alguien que acababa de sobrevivir a una brutal pelea con dragones en otra dimensión. «Me alegra verte, Kara», dijo con una leve sonrisa mientras terminaba de secarse el pelo. Kara levantó la vista, su expresión se suavizó con una sonrisa. «Ha pasado tiempo». Arthur se encogió de hombros mientras caminaba hacia ellos. «Podría decirse que sí». Ladeó la cabeza, bajando la voz. «¿Dónde estabas? Simplemente te desvaneciste otra vez». Arthur exhaló por la nariz, frotándose la sien mientras se apoyaba ligeramente en la barandilla de la escalera. Algo que tenía que hacer. Kara entrecerró los ojos un poco. «Aún no eres muy confiada. Después de todo este tiempo...» Arthur soltó una risita. «Estás dentro de mi casa. ¿No es eso prueba suficiente de que confío en ti?» Ella no respondió de inmediato, solo lo observó, intentando adivinar qué se escondía tras esos ojos brillantes. Arthur añadió en voz baja, con un tono más suave, «Es que hay cosas difíciles de explicar. Cosas que prefiero guardarme para mí». Entonces arqueó una ceja, recuperando su sonrisa burlona. «Además, acabas de usar tu visión de rayos X mientras me bañaba. Eso es una violación de la confianza». La expresión de Kara se contrajo al instante. «¿Qué?», tartamudeó, sintiendo un calor que le subía por la nuca. «No, quiero decir, no intentaba». Se detuvo, parpadeando, pensando para sí misma. ¿Cómo pudo? Arthur rió, bajo y tranquilo. «Tranquilo. Solo te estoy tomando el pelo».
Kara tosió y apartó la mirada. Claro, te estoy tomando el pelo. Genial. George, que había estado observando en silencio esta interacción como un hombre viendo la ópera desde un balcón, se ajustó los guantes y se aclaró la garganta suavemente. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Si me permite, señor, debería vestirse, hay algo que discutir. Kara murmuró algo en voz baja y volvió a mirar hacia la pared, con cuidado de no repetir su error anterior. Arthur simplemente negó con la cabeza y rió entre dientes al pasar junto a ellos, con la toalla aún colgando perezosamente sobre el hombro. Me vestiré. Compórtense. Por supuesto, amo a Arthur, respondió George, con los labios arqueándose en un leve atisbo de sonrisa. Kara, con los brazos cruzados, observó a Arthur alejarse y exhaló con una suave sonrisa. A pesar de sus secretos, a pesar de lo frustrantemente misterioso que podía ser, simplemente se alegraba de que hubiera vuelto. Arthur se unió a ellos de nuevo, completamente vestido con una camisa negra ajustada, pantalones oscuros y botas que resonaban débilmente en el suelo pulido de la finca. Llevaba el pelo blanco ceniciento y húmedo recogido hacia atrás, aún secándose del baño, y un ligero aroma a perfume impregnaba el aire a su alrededor. Kara estaba sentada con las piernas cruzadas en uno de los sofás, bebiendo un vaso de agua con las botas apartadas. George, siempre sereno, estaba cerca con una tableta en la mano y una respetuosa inclinación de cabeza. Pero en cuanto entró, Kara levantó la vista del vaso. Su mirada se detuvo un instante más de lo debido. No era su intención, pero en cuanto lo vio, se le cortó la respiración. Kara parpadeó y apartó la mirada rápidamente, levantando su vaso de agua con indiferencia y bebiendo un sorbo lento para ganar un segundo de compostura. Arthur no se había dado cuenta. O al menos no lo parecía. Kara, mientras tanto, mantenía una expresión neutra, pero apretó los labios con más fuerza de lo habitual y sus piernas, antes cómodamente cruzadas, se movían con inquietud. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, apartándolo con indiferencia como si nada hubiera cambiado. George, por supuesto, lo notó todo. Señor, comenzó, levantando la vista, de hecho, tiene una invitación formal de la Liga de la Justicia. La señorita Kara ha vuelto a esta casa no menos de 4 veces en los últimos 2 días para recordárselo. Arthur arqueó una ceja, sacó una silla y se dejó caer en ella con un suspiro seco. Ah. Eso. Kara se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillantes. Claro. Esta es su oportunidad de al menos llevarse bien con ellos. Se le ha notado, más que bien últimamente. Su tono era ligero, pero había algo más profundo bajo el brillo de sus ojos. Arthur la miró entrecerrando los ojos, con los labios fruncidos con una leve diversión. Claro, si quieren darme las gracias, asentiré y sonreiré. Pero si esto se convierte en uno de esos discursos de únete a nosotros, se levantó lentamente, la silla crujió levemente detrás de él. Eso no va a pasar. Kara gimió, dejándose caer dramáticamente en el sofá. Oh, relájate. Vámonos. Incluso los titanes estarán allí, lo miró de reojo, con una voz astuta, incluso Raven. Arthur se quedó paralizado por un instante. Entrecerró los ojos levemente e inclinó la cabeza hacia ella. ¿Hay algo que no me estés contando? Kara hizo el gesto evasivo más típico que le había visto hasta entonces. Brazos cruzados, la cabeza vuelta y la nariz alzada. Nada en particular. Se quedó mirando unos segundos más, lo suficiente como para que George se apartara discretamente y fingiera no oír. Entonces Arthur simplemente suspiró, pasándose una mano por el pelo. De acuerdo, dijo con un deje de firmeza a regañadientes. Vámonos. No es que tenga nada mejor que hacer hoy. Empezaron a caminar hacia las puertas de la finca. Kara caminaba con más brío, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Pero justo cuando Arthur tomó su abrigo colgado del perchero, murmuró, pero no quiero tener nada que ver con Batman. Kara sonrió con suficiencia, agarrando su chaqueta. Tomado nota. Las puertas de la finca Blackwind se abrieron con un suave crujido, la luz del sol de la tarde cortando el mármol pulido como una cuchilla. Kara salió primero, ajustándose la chaqueta sobre los hombros con naturalidad, y se giró al notar que Arthur se quedaba unos pasos atrás. Vamos, gritó por encima del hombro, mirándolo con una sonrisa traviesa. Date prisa. Arthur estiró los brazos brevemente mientras la seguía por los grandes escalones de piedra, con las botas golpeando suavemente la piedra. ¿Cómo piensas llegar exactamente a la atalaya? Preguntó, arqueando una ceja, con un tono casi escéptico.
Kara se encogió de hombros. Su cabello dorado reflejaba la luz del sol. Normalmente voy en avión. Pero podemos tomar. No hace falta que termines eso, la interrumpió Arthur, con una pequeña sonrisa en los labios mientras encogía los hombros. Tengo una manera. Se giró para mirarlo de frente, con una ceja levantada. ¿Eh? La expresión de Arthur se tornó ligeramente divertida, sus ojos azules brillaron levemente. ¿Recuerdas cuando te liberé de esa celda de contención y tuve que liarme con el detective marciano? Kara parpadeó y asintió lentamente. Sí, dejé una sombra. Uno de mis soldados. En lo profundo de los pasillos de la atalaya, dijo Arthur con calma, como si fuera lo más natural del mundo. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. ¿Has estado espiando a la Liga de la Justicia todo este tiempo? Arthur negó con la cabeza con un bufido. La verdad es que no. En ese momento, solo necesitaba a alguien dentro, un punto de anclaje para teletransportarme si alguna vez necesitaba regresar. Además, añadió, con un gesto de desdén, no tienen nada que necesite. Lo importante ya lo tengo en mis soldados de sombra. Kara ladeó ligeramente la cabeza y se cruzó de brazos. De acuerdo, lo haremos a tu manera entonces, dijo lentamente, todavía un poco insegura. Solo espero que no se asusten cuando aparezcamos así. Arthur sonrió con suficiencia, acercándose. Si lo hacen, ¿qué clase de héroes son? Sin decir nada más, extendió la mano enguantada y la agarró suavemente por la cintura. Intercambio. En cuanto la palabra salió de sus labios, el mundo se retorció. El espacio a su alrededor se oscureció, deformándose con una oleada de sombras y un silencio helado. En un instante, la finca desapareció tras ellos, o mejor dicho, lo hicieron. Ataluza, salón principal. El salón resplandecía con una luz blanca estéril. Los pisos pulidos reflejaban el brillo de las insignias de la Liga de la Justicia que colgaban sobre la asamblea. Titanes y miembros de la Liga permanecían uno al lado del otro en grupos silenciosos, con conversaciones silenciadas por el peso de los acontecimientos recientes. La batalla con Trigon había sacudido el mundo hasta sus cimientos, y hoy era un momento de reconocimiento. Superman estaba de pie en el centro, el imponente hombre de acero con su uniforme rojo y azul, las manos a la espalda y la capa ondeando al viento. Su expresión era solemne, pero llena de orgullo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó con voz firme y resonante, resonando por toda la sala con natural autoridad. El mundo no siempre ve lo que sucede tras la cortina. Las guerras silenciosas. Las decisiones imposibles que algunos debemos tomar. Pero nosotros sí. Y recordamos. Miró a los titanes reunidos. Robin al frente, Starfire a su lado con los brazos suavemente cruzados, Cyborg solemne, Blue Beetle moviéndose torpemente, Chico Bestia con su habitual sonrisa medio apagada por el peso de la ocasión. Raven estaba cerca del borde, con una capucha oscura cubriéndole el rostro. No había levantado la vista ni una sola vez. Superman continuó. Cuando Trigon cruzó nuestro mundo, no solo la Tierra estaba en peligro. Era todo. La realidad. El tiempo. Nuestras almas. Todos hemos luchado contra dioses y monstruos, pero esto era diferente. Y si no fuera por ustedes, señaló a los titanes, no estaríamos aquí hoy. Así que, en nombre de la Liga de la Justicia, gracias. Suaves murmullos de asentimiento recorrieron la liga. Especialmente ustedes, añadió, mirando a Raven. Su tono se suavizó. Se enfrentaron a su padre. A su pasado. Nos ayudaron a superar el fuego. Lo único que lamento, es que no hicimos más por ayudarlas en esto. Los hombros de Raven se tensaron. Yo no, su voz tembló, con las emociones entre la culpa y la gratitud. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no pronunció más palabras. Solo asintió, con la mirada fija en sus botas. Desde las sombras cerca de la consola de mando de la atalaya, Batman echó un vistazo a la pequeña pantalla proyectada desde el brazalete en su antebrazo. Una pequeña notificación parpadeó. Intrusión detectada. Tocó la pantalla y la tenue silueta de dos figuras materializándose cerca de la cámara de contención se enfocó. Suspiró, bajo y cansado. Es él. Momentos después, las puertas del pasillo se abrieron con un siseo. Kara entró, echándose el pelo rubio hacia atrás con torpeza, con una sonrisa nerviosa en los labios mientras decenas de cabezas se giraban. Sus mejillas se sonrojaron por el peso de la atención. Llegas tarde, Kara, dijo Superman, con un tono ligero y cariñoso. Hola, dijo ella, levantando la mano tímidamente. Sí, lo siento. Pero Superman no la miraba. Sus ojos ya se habían desviado, se giró hacia el que entraba detrás de ella. Botas negras.
Un abrigo largo ondeando en sus talones. Cabello blanco ceniciento, todavía un poco despeinado. Esa inconfundible presencia tranquila y calculadora, como una sombra demasiado consciente de sí misma. Arthur Blackwind había llegado. Y toda la sala reaccionó como si la temperatura hubiera bajado. Todos los titanes se giraron. Robin parpadeó con incredulidad. No pensé que vendrías de verdad. Arthur asintió levemente hacia Superman, luego hacia Robin. Solo estaba un poco ocupado. Desde el otro lado de la sala, una voz asombrada, Shazam, habló, con una gran sonrisa que le agrietaba el rostro. Oh, así que es él. Al entrecerró los ojos ligeramente. Arthur, podría ser. Barry se acercó. Sabes, creo que todos ya hemos luchado contra él. De una forma u otra. Al no respondió. Barry le dio un codazo. Hola. ¿Tierra linterna? Sí, murmuró Al, aún sumido en sus pensamientos. Barry puso los ojos en blanco. ¿Qué acabo de decir? Al parpadeó y se giró hacia él. Espera, ¿qué acabas de decir? Barry se quedó boquiabierto. ¿En serio? Al se pasó una mano por la cara. Lo siento. Es que, estoy pensando en algo ahora mismo. Superman no lo dudó. Avanzó a grandes zancadas y colocó ambas manos firmemente sobre los hombros de Arthur, con una amplia sonrisa. Te mereces el mayor elogio, Arthur Blackwind, dijo. Fuiste tú quien los lideró. Quien mantuvo la línea. Quien derrotó a Trigon. Hizo una pausa y luego rió entre dientes. Aunque tus métodos fueran cuestionables. Arthur sonrió con suficiencia. ¿Te refieres también a cuando te vencí? Superman rió, sin ofenderse en absoluto. Sí. Eso también. La sala se llenó de risas, excepto por Batman, que permaneció junto a la pared, observando en silencio. La expresión de Arthur se ensombreció un poco. Aprecio todo esto, pero no lo hice por elogios. Estaba en juego la vida, dijo en voz más baja. Mis seres queridos. Y. Miró a Raven. Por Raven también. Raven se estremeció y abrió mucho los ojos. Un rubor carmesí tiñó sus pálidas mejillas al apartar la mirada de inmediato, con la capucha cubriéndole el rostro. Kara lo notó. Chico Bestia arqueó una ceja con diversión. Los labios de Starfire se curvaron en una sonrisa cómplice. Robin simplemente parpadeó. Todos lo notaron. Superman siguió la mirada de Arthur y arqueó una ceja con expresión divertida. Eso, es algo que puedo respetar. Y lo entiendo, resulta que no eres tan diferente de nosotros, dijo, girando lentamente la cabeza hacia el murciélago en la esquina. Y parece que algunos se equivocaron contigo. Batman no dijo nada. Miró a Arthur con ojos indescifrables. Luego volvió a la pantalla. Superman le dio una palmadita en el hombro a Arthur y se apartó, girándose para encarar a la Liga reunida. Su voz se alzó de nuevo, fuerte y formal. Arthur Blackwind. Tus esfuerzos han sido reconocidos. Y tras una larga discusión, hemos llegado a una decisión unánime. Se giró para encarar a Arthur. Te invito formalmente a unirte a nosotros, la Liga de la Justicia. Se hizo el silencio. Algunos jadeos de los titanes, especialmente de Chico Bestia. Otras miradas curiosas. Arthur entrecerró los ojos. Miró a Superman, luego a Batman, cuya expresión no había cambiado. ¿De verdad te parece bien? Preguntó Arthur con sequedad. Pasó un instante. Batman finalmente asintió. Sí. Arthur lo miró de reojo, con el ceño ligeramente arqueado, y pensó para sí mismo. Tu cara dice lo contrario, Bruce, no te parece bien. O sabes mi respuesta o simplemente quieres estar cerca para saber más sobre mí. Arthur Blackwind se alzaba imponente entre ellos, con un poder forjado por las sombras, oculto tras una calma discreta. Su presencia era imponente sin pretenderlo. Todas las miradas estaban fijas en él. La invitación estaba hecha. Arthur asintió levemente hacia Superman, llevando la mano al pecho con una sinceridad nada dramática. Su voz sonó suave y firme. Aprecio la oferta, de verdad, dijo. Y aprecio lo que todos piensan de mí, aunque la mayor parte se base en suposiciones o miedo, misterio quizás, y un poco de caos, del cual yo podría haber sido la causa. Se oyeron algunas risas contenidas entre los titanes. Chico Bestia le dio un codazo suave a Cyborg, quien se limitó a esbozar una sonrisa cómplice. Pero nunca he sido de los que hacen fila. Me gusta trabajar solo, continuó Arthur.
No porque crea ser mejor ni porque los menosprecie, sino porque las cosas con las que me enfrento no suelen funcionar bien en equipo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los héroes reunidos, cada uno poderoso, con principios y peligroso a su manera. Luego su mirada se suavizó ligeramente. Dicho esto, si alguna vez me necesitas, añadió, y está en mi poder, y no me distrae de algo más urgente, iré. Por supuesto, Raven, de pie a un lado, finalmente se permitió una sonrisa discreta. Sutil. Suave. Pero decía más que las palabras. Sabía que él daría ese tipo de respuesta. Robin simplemente exhaló por la nariz y asintió, murmurando. Sabía que diría algo así. Cyborg se cruzó de brazos. Sí, la clásica energía de un lobo solitario, la de siempre. Chico Bestia susurró. No puedo culparlo. Es decir, si tuviera poderes así, haría locuras. Bluebeard le dejó escapar un silbido bajo. No quiero imaginarte con ese poder, ya eres un puñado. Oye. Chico Bestia espetó. La Liga, sin embargo, tuvo reacciones más diversas. Me recuerda a alguien de nuestras leyendas, un dios antiguo. La expresión de la Mujer Maravilla se mantuvo tranquila y respetuosa. Mujer Halcón ladeó ligeramente la cabeza, con los brazos cruzados. Aquaman parecía ligeramente intrigado. Pero Superman, Clark Kent, se quedó mirando un momento. En silencio. Evaluando. Y luego rió. No era una burla. Era cálida y real. Dio un paso adelante, sintiendo la tensión resbalarse de sus hombros. Bueno, dijo riendo entre dientes, eso es exactamente lo que esperaba. Kara no ha parado de hablar de ti, después de todo. Kara, de pie cerca de Arthur, se sonrojó e inmediatamente apartó la mirada, fingiendo que se arreglaba un mechón de pelo detrás de la oreja. La sonrisa de Superman se ensanchó. Que así sea, Arthur. Si no eres de los que se dejan reclutar con títulos ni ceremonias, entonces nadie puede obligarte. Puso una mano sobre el hombro de Arthur. Pero la puerta siempre está abierta. Siempre eres bienvenido aquí, seas de la Liga de la Justicia o no. Arthur lo miró a los ojos y, por una vez, los dos poderosos se sintieron completamente de acuerdo, con respeto mutuo. Gracias, dijo Arthur simplemente. El Salón de la Justicia aún bullía levemente con la conversación, incluso después de que Arthur rechazara informalmente la invitación de la Liga. Los titanes murmuraban entre sí, algunos asintiendo en señal de aprobación, otros simplemente aliviados de que el momento hubiera transcurrido sin problemas. Raven se quedó cerca del borde del grupo, observando a Arthur con una mirada serena que nunca se cruzó con la suya cuando él la miró. Kara se removió, claramente conteniendo algo, pero Arthur, tranquilo y sereno, se aclaró la garganta suavemente. Tengo una petición, dijo con voz firme. La sala volvió a sumirse en el silencio. Incluso los héroes más habladores se giraron. Superman arqueó una ceja, sonriendo con esa curiosa y amistosa forma suya. ¿Ah, sí? Preguntó. ¿Qué será eso? Los titanes intercambiaron miradas. Robin entrecerró los ojos levemente. Kara ladeó la cabeza, cruzándose de brazos. Raven se irguió, la sonrisa que había mostrado momentos antes se desvaneció en una más cautelosa. Había un tono cortante en el tono de Arthur, algo que no habían percibido durante el elogio o la amable negativa. Kara abrió la boca, sin saber si debía preguntar a qué se refería, pero Arthur ya se movía, señalando ligeramente a Superman y Batman. Una conversación. En privado. Superman y Batman intercambiaron una mirada. Bruce asintió lentamente. Momentos después, estaban tras puertas selladas en una de las cámaras de reuniones superiores de la Atalaya, con paredes insonorizadas y tecnología zumbando silenciosamente de fondo. Arthur se paseó una vez, lentamente, y luego se detuvo en el centro de la habitación. Su expresión seguía siendo tranquila, pero Superman notó que algo más pesado se escondía debajo. Batman, ya escaneando las paredes con el U de su capucha, terminó su inspección y asintió brevemente. «¿Estás bien?», dijo Bruce. Sin oídos. Si estuviera fuera de esta habitación, añadió Superman, no iría nada. Arthur exhaló, no de alivio, sino como si hubiera estado sosteniendo algo con lo que no quería molestar a los demás. De acuerdo, dijo. Te ahorraré la versión larga, pero, después de Cadmus, terminé en una realidad diferente. Una diferente. Art. No es un sueño. No es una ilusión. Real. Tangible. Batman frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Arthur continuó en voz baja.
Esa tierra fue devorada. Arrasada. No quedó nada. Y no fue por culpa de ningún villano ni de una guerra. Fue algo mucho peor, un ser conocido como el Antimonitor. Superman frunció el ceño. Creo haber oído hablar de esto en antiguos registros kryptonianos. Rumores, amenazas a nivel cósmico. Pero nada confirmado, al menos aparte de lo que ya sabemos. Esto es nuevo para nosotros. Arthur asintió. Se alimenta de la existencia misma. Universos, materia positiva, vida. La consume toda. El mundo que vi desvanecerse, fue completamente borrado. No hay posibilidad de salvarlo. Batman tensó la mandíbula. ¿Cómo sobreviviste? Si fue una muerte inevitable, como dices. Arthur los miró a ambos con un tono sereno. El Lex Luthor de esa tierra. Aunque no lo creas, era un hombre decente, arrogante todavía, sí, pero con corazón. Me construyó una máquina. La misma que nuestro Luthor construyó en Cadmus. Seguro que ya la tienes aquí. Es la que usó conmigo, después de todo. Batman no lo negó, pero Superman notó un ligero tic en sus dedos al cruzarse de brazos. Arthur continuó. Esa máquina me envió de vuelta. Justo antes del colapso. Pero la cuestión es, este Antimonitor está ahí fuera. Y tarde o temprano llegará. Podría tardar un mes, años, décadas, más. Pero ya viene, y podría pasar mucho después de que nos vayamos. Superman asimiló las palabras en silencio. El rostro de Bruce era una máscara, ilegible como siempre. Pero las implicaciones hicieron que el silencio se sintiera como un trueno. Entonces nos preparamos. Batman supo que Arthur no se lo estaba inventando, y finalmente dijo. El tiempo que sea necesario. Superman asintió lentamente. Eso es, mucho que asimilar. Pero gracias. Por decírnoslo. Arthur se encogió de hombros levemente, como si el peso no le molestara mucho. Tenía que compartir esto, me voy a... Las puertas se abrieron con un silbido. Al Jordan entró, sin ser invitado, pero sin intención de disculparse. Su rostro estaba inusualmente serio, con el ceño fruncido. Perdón por la intromisión, dijo, mirando fijamente a Arthur, pero hay algo de lo que quiero hablar contigo, Arthur. Kara estaba de pie con los brazos cruzados cerca de Raven, con la mirada fija en las puertas selladas por donde Arthur había desaparecido. Tenía el ceño ligeramente fruncido, pensativa, y las comisuras de los labios se crispaban entre la curiosidad y la preocupación. ¿De qué crees que quiere hablar con ellos?, preguntó Kara finalmente en voz alta, mirando de reojo a Raven. ¿Alguna idea, Raven? Raven se quedó callada un momento, con los brazos envueltos en las mangas de su capa. Miró hacia la puerta, hacia el lugar donde Arthur había estado antes de desaparecer tras el secreto y el acero. No tengo ni idea, dijo al fin, con voz baja y monótona, pero sin desdén. Si es Arthur, podría ser cualquier cosa. Cyborg dejó escapar un suave silbido. No puedo hacer nada para escucharlos, ya que están en esa habitación. Blue Beetle se inclinó hacia adelante con una sonrisa, gesticulando animadamente. Vamos, tiene que ser algo gordo, ¿verdad? No se llama a los dos grandes simplemente para charlar tomando un café. ¿Y si les está advirtiendo algo? Entonces se oyó la voz de Chico Bestia, con un tono excesivamente serio y frunciendo el ceño dramáticamente. Me gusta trabajar solo, dijo, sacando pecho y profundizando la voz en una imitación risiblemente exagerada de Arthur. Kara resopló casi al instante, tapándose la boca, pero sin poder ocultar su sonrisa. Blue Beetle le soltó una breve carcajada, dándole un codazo a Chico Bestia con el dorso de la mano. Tío, has dado en el clavo, dijo Jaime. Solo necesitas unos ojos brillantes y un ejército de implacables monstruos de las sombras. Chico Bestia frunció el ceño al notar el sarcasmo de Jaime. Starfire ladeó la cabeza, con una expresión a partes iguales de diversión y confusión. No lo entiendo. ¿No era simplemente Arthur siendo Arthur? Raven intentó reprimirlo, pero una pequeña sonrisa genuina se curvó en la comisura de sus labios, breve, rara y tenue. Se desvaneció igual de rápido, pero había estado allí. Chico Bestia la captó. Arqueó una ceja, sonriendo ampliamente. Oh, ya lo vi, bromeó, dándole un codazo suave. Sonreíste. Eso confirma muchas cosas. Raven lo miró con indiferencia, con la voz seca como siempre. Sigue hablando y te verás teletransportado al espacio, no olvides dónde estamos ahora mismo. Al Jordan entró y Superman se recostó contra la consola, con los brazos cruzados y el ceño relajado pero atento.
Batman estaba de pie cerca del rincón más alejado, con los dedos enguantados rozando el panel táctil de una pantalla proyectada integrada en la parte inferior de su brazo. Arthur Blackwind estaba de pie en el centro de la habitación con una naturalidad que, de alguna manera, lo hacía sentir más alto que todos. Tenía los brazos sueltos a los costados, una postura ni agresiva ni cautelosa. Simplemente tranquilo. Hola, comenzó Al, frotándose la nuca mientras daba un paso al frente, intentando articular bien sus palabras. Antes que nada, solo quería pedir disculpas por interrumpir lo que estuvieran discutiendo. Pero necesito saber algo. Es muy importante. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, sin mostrar ninguna emoción. ¿Cuál es? El silencio que siguió no fue incómodo, pero tampoco cómodo. Al se aclaró la garganta y se removió. ¿Te concierne, Arthur?, dijo. Arthur arqueó una ceja. Pregunta ya. Al dudó, no porque no quisiera decirlo, sino porque decirlo en voz alta lo hacía real. Levantó ligeramente la mano derecha y golpeó con un dedo el brillante anillo verde que llevaba. La luz esmeralda palpitó suavemente en respuesta. ¿Has visto a alguien extraño últimamente?, preguntó Al en voz baja. ¿Oh, alguien se te ha acercado? Arthur entrecerró los ojos y su postura se endureció ligeramente. ¿Puedes explicarme?, preguntó con voz tranquila, pero tan cortante como para cortar el cristal. Al suspiró, tensando la mandíbula antes de responder. Volvió a levantar la mano y señaló el anillo con más claridad. Esto, dijo. ¿Te has encontrado con alguien que lleve un anillo como el mío, pero amarillo? Arthur guardó silencio durante un largo suspiro. Luego, rió. No era una burla ni desdén, sino algo más frío, como alguien que ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación antes de empezar. ¿Me preguntas?, dijo Arthur, dando un paso al frente, si se me ha acercado un linterna amarilla. Alguien del cuerpo de Sinestro, ¿verdad? Al se quedó paralizado a medio paso e intercambió una mirada penetrante con Superman. Incluso Batman, que rara vez dejaba traslucir su sorpresa, apartó la mirada de la pantalla. Brevemente. Eso fue suficiente. ¿No esperabas que supiera de ellos?, dijo Arthur con una leve sonrisa burlona. No deberías subestimar mi conocimiento, aunque no sea mucha información. Después de todo, ustedes, los linternas de colores, están dispersos por todo el universo. Al apartó la mirada medio segundo y volvió a suspirar. No, no lo sabía. Supongo que no debería sorprenderme. La sonrisa burlona de Arthur se desvaneció. Su expresión volvió a ser neutra, tan indescifrable como siempre. No, dijo. No se me ha acercado nadie. Ni amarillo. Ni rojo. Ni índigo. Ni ningún otro color que te preocupe. Empezó a caminar hacia la puerta. La habitación se sumió en el silencio tras él. Pero justo antes de salir, Arthur se detuvo. No giró la cabeza. Su voz se oyó con claridad. ¿Debería esperar que pase algo así?, preguntó. Tranquilo y directo. Al se puso rígido. Superman lo miró, dejando que Al respondiera. No, dijo Al rápidamente. No, en absoluto. Es solo una precaución. Arthur asintió. Muy bien. La puerta se abrió con un leve siseo. Y entonces desapareció. Superman exhaló por la nariz. La tranquila calma del pasillo anterior dio paso a un silencio incómodo. La voz de Batman la rompió por fin. Ya sabía lo del cuerpo, dijo. O lo están vigilando o lo vigilan, la verdad es que me sorprende cada vez. Al se quedó mirando la puerta ahora cerrada. Esperemos que no se oiga nada, murmuró. Porque si alguien del cuerpo de Sinestro se pone en contacto con él, no terminó la frase. Nadie lo necesitaba. Arthur caminaba solo bajo las luces de la atalaya. El parloteo de los demás se desvaneció tras él al doblar por un pasillo menos transitado. Disminuyó la velocidad, con la mano en el bolsillo del abrigo y la mirada perdida. Su mente se llenó de pensamientos. Dejé un soldado de la sombra en Superman, y en Batman. Incluso en Al. Su voz era un murmullo bajo, pensativo más que siniestro. Eso debería mantenerme al tanto si ocurre algo interesante. Se movió en silencio, mirando hacia un pasillo lateral antes de continuar. Pero lo que mencionó Al, Sinestro, ¿eh? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tiene miedo de que aparezca alguien del cuerpo. Por mí. Debe ser por mis poderes. Miedo, muerte, dominio. Tiene sentido. Se detuvo cerca de un visor que se extendía hacia las estrellas, con las manos apoyadas en la espalda. Sería un candidato perfecto para sembrar el miedo, ¿no?, dijo en voz baja. Pero a decir verdad, soy más de bla bla. Arthur.
La repentina voz lo sobresaltó un poco. Se giró justo a tiempo para ver a Kara caminando hacia él con determinación, flanqueada por los titanes. Chico Bestia y Kyborg lo seguían, charlando distraídamente, mientras Raven caminaba en su habitual silencio, levantando la vista una vez, pero apartándola rápidamente. Kara ya estaba lanzando preguntas en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, entrecerrando los ojos mientras lo observaba. ¿Y de qué hablaste con Bruce y Clark en privado? Arthur parpadeó, recuperándose rápidamente. Hablamos de cómo mantener el planeta a salvo de futuras amenazas, dijo encogiéndose de hombros con calma, y de que ayudaría, si fuera necesario. Kara se cruzó de brazos. Su expresión lo decía todo. ¿En serio?, dijo secamente. ¿Esa es la mejor mentira que se te ocurrió? Los ojos de Arthur brillaron con un destello de diversión. Me pareció bastante convincente. Antes de que pudiera insistir, su mirada se dirigió a los titanes. La voz del detective marciano resonó débilmente en sus comunicadores, instruyéndolos hacia una nueva misión. Arthur observó cómo empezaban a reunirse, preparándose. Su mirada se posó en Raven. Dio un paso más cerca y preguntó en voz baja. ¿Una misión? Raven lo miró por debajo de la capucha. Sí, dijo en voz baja. Nada grave. Arthur extendió la mano y atrapó suavemente sus dedos. Sus ojos se abrieron ligeramente y de inmediato miraron a su alrededor, notando que todos la observaban. Entonces, nos vemos luego, dijo Arthur en voz baja, casi cálida. Todavía te necesito para lo que te pedí. El rostro de Raven se sonrojó, un violeta pálido le subió por las mejillas. Rápidamente retiró la mano y casi balbuceó. Lo sé. No lo he olvidado. Estaré allí. Arthur asintió con la cabeza y sonrió con naturalidad. De acuerdo. Nos vemos luego. Raven se giró rápidamente, girando sobre sus talones y marchando hacia su equipo. Chico Bestia arqueó una ceja, mirándola con complicidad. Kyborg simplemente sonrió con suficiencia. Kara observó la interacción con una extraña expresión. Al principio no habló, solo miró a Raven, apretando los labios. Cuando se volvió hacia Arthur, su tono era informal, pero con un matiz más sutil. Entonces, dijo, acercándose a él. Eso que tienes que hacer en casa. Supongo que tiene algo que ver con lo que sea que estés haciendo debajo de tu casa, ¿no? Arthur rió entre dientes. Correcto, dijo con suavidad. Y tendré que hacer algo con tu visión de rayos X. Kara parpadeó. ¿Mi qué? O sea, no la tuya, específicamente, aclaró con una sonrisa. Solo en general. Necesito asegurarme de que ese lugar sea a prueba de rayos X, ya sabes a qué me refiero. Kara arqueó una ceja. ¿Qué haces ahí abajo? Arthur sonrió con suficiencia, pero no respondió. Echó a andar de nuevo, pasando junto a ella, dejando que su voz se perdiera por encima del hombro. Ya verás. Kara lo siguió con la mirada, de nuevo con los brazos cruzados, intentando contener las ganas de sonreír. Y sin éxito. Los titanes ya se habían marchado, dejando el pasillo más silencioso que antes. Se giró hacia ella por completo, con un tono tranquilo, casi despreocupado. Vámonos, dijo, extendiendo una mano para agarrar la suya y teletransportarse. Pero Kara no la tomó. En cambio, extendió la mano y la apoyó en su hombro en silencio, apartando la mirada deliberadamente. Su agarre era firme, solo un poco más de lo necesario, y la forma en que su mandíbula se tensó, aunque fuera ligeramente, no pasó desapercibida. Arthur hizo una pausa. Lo vio claramente en ese pequeño gesto. La tensión. El cambio en su lenguaje corporal. Algo la corroía, justo debajo de la superficie. Un destello de irritación, no exactamente ira, pero casi. Podría haber preguntado. Casi lo hizo. Pero no lo hizo. En cambio, Arthur la miró un segundo más, con algo reflejado en sus ojos. Luego simplemente dijo, en voz baja y serena. Intercambio. Y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras negras los desaparecieron. Finca Arthur Blackwind, una silenciosa ráfaga de aire desplazado inundó la habitación cuando Arthur y Kara se materializaron de nuevo en la finca Blackwind. Las luces ornamentales parpadearon levemente con su llegada, y las sombras danzaron sobre el suelo de mármol como seres vivos. Arthur no dudó. En cuanto sus botas tocaron el suelo, agarró la mano de Kara con firmeza, pero sin brusquedad, y tiró de ella. Vamos, dijo con voz firme y decidida. Kara, que no esperaba el repentino contacto, se tambaleó medio paso detrás de él, con las mejillas ya ligeramente rojas.
Abrió la boca para decir algo, quizá para burlarse de él, quizá no, pero las palabras se quedaron atrapadas entre sus labios y el latido de su corazón. Desde el pasillo lateral, George, el siempre leal pero a menudo ignorado asistente de Arthur, saludó con la mano. Bienvenido, pero Kara ni siquiera lo miró, con la mirada fija en la espalda de Arthur, cuya mano aún rodeaba la suya. George parpadeó, soltó una risita y siguió caminando, murmurando algo así como Dios mío. Arthur llegó al final del pasillo, donde una esquina aparentemente normal se encontraba con dos paredes de paneles de roble oscuro. Se detuvo, miró por encima del hombro para asegurarse de que Kara seguía con él y levantó la otra mano. La pared brilló brevemente antes de que una onda de magia sombría se extendiera sobre la superficie de madera como una cortina. Allí estaba un hombre, o mejor dicho, algo parecido a un hombre. Con el rostro exacto del ex Luthor, pero esto era una sombra. Sus ojos brillaban, y cuando hizo una reverencia, lo hizo sin decir palabra. El Lex de la sombra. Arthur inclinó la cabeza. ¿Listo? El Lex de la sombra asintió en silencio y se giró, presionando la mano contra la pared. Un panel se deslizó a un lado con un zumbido mecánico, revelando un ascensor diferente a cualquier ascensor común. Su interior era de metal negro mate, adornado con circuitos brillantes y profundas líneas rúnicas. Kara arqueó las cejas, intrigada. Parece la guarida de un villano, murmuró juguetonamente. Al entrar, bajó la mirada. Sus ojos comenzaron a brillar levemente. Ya veo a dónde va. Arthur no la miró, sino a Shadowlex, que permanecía en silencio detrás de ellos. Hagan algo con la supervisión más tarde, dijo Arthur. Que este lugar esté bien oculto. Lo quiero aislado de todo espectro. Kara se burló, y la luz se desvaneció de sus ojos. No iba a arruinar la sorpresa. Simplemente me gusta saber lo que me espera. La miró de reojo. Emocionados, ¿verdad? No respondió. No verbalmente. Pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. El ascensor retumbó una vez y luego descendió suave, silencioso y mucho más profundo de lo que esperaba. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Kara parpadeó sorprendida y salió instintivamente. ¡Guau! Entraron en un vasto espacio subterráneo que se extendía mucho más allá de la finca. Un techo abovedado estaba incrustado con brillantes paneles azul blanquecinos que simulaban estrellas. El piso estaba dividido en varios niveles. Uno conducía a una enorme terminal de computadora con innumerables fuentes de datos, mapas y lecturas de energía. Otro conducía a lo que parecía un laboratorio de investigación, lleno de dispositivos que Kara nunca había visto antes, algunos familiares, otros no. Brazos mecánicos flotaban silenciosamente desde el techo. Había cámaras selladas, cápsulas de contención, filas de taquillas revestidas de aleación Y. Una maldita arena, dijo, señalando hacia el extremo derecho. La estructura era de piedra maciza y acero reforzado, con un tenue brillo en sus pilares exteriores. ¿Qué es eso? Arthur avanzó unos pasos. Sus botas resonaban levemente en el suelo pulido. Un lugar para ponerme a prueba a mí mismo y a mis soldados, dijo. Le pedí que lo hiciera lo más resistente posible. Lo suficientemente resistente como para soportarme incluso a mí. Kara silbó. Este lugar es enorme. O sea, ¿para qué pasar por todo esto? Es prácticamente la Batcueva de Bruce, pero más grande, y no sé qué pensar. Arthur sonrió con suficiencia. Me di cuenta de que la información es tan importante como la fuerza, dijo, girándose para mirarla. Lex y Búho, señaló a Lex Sombra y a un silencioso soldado sombra al otro lado, sentado frente a una enorme terminal de computadora, me ayudarán a recopilar esa información. Ya sea para construir lo que necesito, para rastrear anomalías cósmicas o para prepararme para amenazas multiversales, necesito algo más que mis puños. Kara miró lentamente a su alrededor, asimilando el tamaño, los sistemas, el sutil zumbido de poder. Se cruzó de brazos, impresionada. Y construiste todo esto, en silencio. Debajo de tu casa. Arthur se encogió de hombros. No lo hice yo, fueron mis sombras. Y no pensé que nadie se impresionaría. Bueno, dijo ella, acercándose a él y rozando ligeramente su hombro contra el suyo, lo soy. Él le dedicó una pequeña sonrisa. De esas que duran lo justo para parecer reales. Bien. Luego volvió a mirar la base. Porque esto es solo el principio. Kara dio una vuelta lenta, observando una vez más el vasto espacio. La tecnología, las terminales, las celdas de contención, la robusta arena tallada en aleación reforzada. Ella silbó. Esto debe haber costado una fortuna. Arthur no dijo ni una palabra al principio.
Simplemente la miró, con una ceja levantada y los brazos cruzados sobre el pecho con esa petulancia suya tan natural. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Kara se contuvo y gimió. Claro, una pregunta tonta. Arthur rió entre dientes. Mi familia tiene recursos de sobra para mantener, dijo con un gesto casual. Adinerados. Inversiones inteligentes. Un poco de explotación en la era industrial, probablemente. La verdad es que no lo sé, simplemente lo tenemos. Ella arqueó una ceja al oír eso, pero él no había terminado. De hecho, añadió con voz suave pero con ese mismo matiz de diversión característico, después de la desaparición del ex, mi familia incluso intentó hacerse con LexCorp. Kara parpadeó. ¿En serio? Arthur ladeó ligeramente la cabeza. Según mi hermano, aún tenemos algunas acciones. Pero se topó con cierto problema. Se inclinó, curiosa. ¿Cuál es? La expresión de Arthur se aplanó un poco, aunque la sonrisa burlona no desapareció por completo. Wayne. Kara no pudo evitar reír. Por supuesto. Parece que Bruce también tenía los ojos puestos en LexCorp, continuó Arthur. No por el prestigio ni las ganancias, sino por lo que fuera que Lex estuviera haciendo en secreto. Ya sabes que él intenta apoderarse de todo lo que no entiende o no puede controlar. El clásico Bruce Wayne, murmuró Kara, negando con la cabeza. La buena noticia, dijo Arthur, señalando la base, es que lo que sea que Lex estuviera haciendo, ya lo tengo. Shadow Lex aquí presente, asintió con la cabeza hacia el espectro silencioso de Luthor que observaba cerca de la consola principal, es esencialmente un códice viviente de su conocimiento. Proyectos, datos, registros cifrados, todo. Todo lo que tocó, lo tengo. Kara se quedó mirando, impresionada a pesar suyo. Guau. Vale, sí, eso es, impresionante. Arthur se giró hacia ella, captando su expresión. Chicas, dijo, medio riendo, claramente no les interesa nada de esto, ¿verdad? Los ojos de Kara se abrieron de par en par con fingida inocencia. No. Ambas rompieron a reír, y la tensión se aligeró al instante. Había algo familiar en el sonido, juguetón, genuino. Resonó en los altos techos. Al calmarse el momento, la mirada de Kara volvió a la arena. Entonces, dijo, con la voz ligeramente más suave, casi burlona. Aparte de George y yo, ¿quién más sabe de este lugar? Arthur se giró y caminó hacia una consola cercana, dejando que sus dedos bailaran sobre el panel de control. Raven, respondió. Estará aquí más tarde. Le pedí que colocara unas protecciones, que hiciera este lugar antimagia. Que mantuviera alejadas las miradas indiscretas, que desterrara la vigilancia mágica, ya sabes, el trabajo básico de perímetro arcano. Kara se cruzó de brazos, tarareando pensativa. Así que, básicamente, un sistema de seguridad antimagos. ¿Por qué no le preguntas a John? Más o menos, y no lo quiero aquí, dijo con una sonrisa. Hubo un instante de silencio. Necesito golpear algo ahora mismo, pensó Kara. ¿Sabes? De repente me entran ganas de usar tu arena, dijo Kara, con la voz despreocupada y un poco enfadada. ¿Puedo? Arthur se giró para mirarla, notando el cambio en su tono. Había un destello en su mirada, un calor apenas superficial. Inclinó la cabeza. Claro, dijo con indiferencia. Iba a probarlo de todos modos, así que, ni siquiera terminó la frase. Con una ráfaga de viento y un borrón de rubio y azul, Kara ya estaba en la entrada de la arena, con la capa ondeando tras ella. Las pesadas puertas se abrieron en cuanto la detectaron. Arthur parpadeó. ¿Dije algo malo? Pensó, arqueando una ceja. Shadow Lex, a su lado, no respondió. Simplemente se quedó allí, como un fantasma obediente de intelecto. Arthur abrió los ojos de golpe y luego dejó escapar un breve suspiro, miró una vez más la brillante arena y murmuró en voz baja. Creo que sé qué le pasa, la arena era enorme, lo suficientemente grande como para albergar incluso a los soldados de sombra más colosales de Arthur, pero no era mística ni arcana. Era una instalación de alta tecnología, construida con aleaciones reforzadas y acero pulido, con elegantes tiras LED que cubrían las paredes y el techo. La iluminación se ajustaba automáticamente a su presencia, bañando la sala de un blanco frío y estéril. Drones flotantes zumbaban suavemente sobre el perímetro de la arena, esperando en silencio los protocolos de activación. Kara entró primero, escudriñando la sala vacía con la mirada. Su capa se balanceó ligeramente tras ella al dar una vuelta completa. ¿Y dónde están los sacos de boxeo? Preguntó con tono cortante. Está vacío.
Arthur lo siguió a paso tranquilo, con las manos en los bolsillos y una expresión casual pero aguda. Sí, aunque le dije que fabricara robots de combate, dijo Arthur, señalando con la cabeza hacia una consola de control cerca de la pared donde se encontraba Shadowlex, esperando con los brazos cruzados a la espalda como un asistente personal. Fuertes. Algo que pueda aguantar un golpe de alguien como Superman. Se giró ligeramente. ¿Estado? Lex Sombra negó levemente con la cabeza, con la compostura de siempre. Arthur suspiró. Al parecer, no están listos. Kara se burló, con la mandíbula apretada. Sus puños seguían apretados, y su pie golpeó una vez el metal bajo sus botas con la fuerza suficiente para dejar una abolladura. No se había ablandado desde que entraron. Su expresión aún conservaba el mismo ceño fruncido que había notado arriba. Era evidente que algo seguía molestándola. La mirada de Arthur se detuvo en ella un segundo más antes de decir, casi con cuidado, quizás tenga una alternativa. Con un gesto brusco, chasqueó los dedos. Dos siluetas aparecieron y avanzaron moviéndose en perfecta sincronía. Ultra y Emperatriz, dos de sus generales de las sombras más poderosos. Una energía violeta latía en sus ojos, y su presencia cambió el ambiente de la habitación al instante. El aire se volvió más frío, más pesado, más cargado. Ultra, una imponente figura vestida de negro y violeta, flotaba a centímetros del suelo, con los brazos cruzados. La sombra de Emperatriz, Superwoman, sostenía una espada forjada con las propias sombras. Arthur hizo un gesto hacia ambos. Luchen contra mis soldados de la sombra. Estos dos son de los más fuertes que tengo. Kara se giró ligeramente, entrecerrando los ojos al observar a las dos figuras. Ni siquiera parpadeó. Traigan a Doomsday, dijo secamente, con una voz casi venenosa. No quiero luchar contra basura. Los ojos de Ultra se entrecerraron levemente. Emperatriz ladeó la cabeza con silenciosa diversión. Ninguno habló, pero el aire crepitó levemente con un poder contenido. No estaban acostumbrados a que los despidieran con tanta indiferencia. Arthur parpadeó y luego rió. Una risa fuerte y sincera. Pero duró poco. Cuando se desvaneció, su rostro se puso serio casi al instante. Su voz bajó, firme e inflexible. No. Kara giró la cabeza hacia él, su expresión pasando de la irritación a algo peligrosamente cercano a la ofensa. ¿Crees que no puedo con él? Arthur no se inmutó. Sí. El silencio que siguió fue como una cuerda floja a punto de romperse. Los ojos de Kara ardían no con una visión ardiente, sino con orgullo. Dio un paso brusco hacia adelante, con los hombros erguidos y los labios apretados. Estaba a punto de perder el control, y Arturo lo sabía. Pero antes de que pudiera hablar, él levantó una mano, tranquilo, silencioso, seguro. Su mirada no vaciló. Derrótalos primero, dijo simplemente, y luego lo consideraré. Kara no respondió. No con palabras. Se quedó allí, paralizada, con los músculos de la mandíbula crispados. Sus dedos se curvaron lentamente, pero no dijo nada. Entonces Arturo buscó en su inventario del sistema y sacó algo envuelto en vieja seda carmesí. Se lo lanzó con cuidado a Emperatriz, quien lo atrapó con una mano. La seda se desplegó al caer, revelando un reluciente cordón dorado enrollado como una serpiente. Brillaba de forma antinatural, el tipo de oro que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. ¿Es ese, el lazo de la verdad? Arthur negó con la cabeza, con una media sonrisa burlona curvándose en sus labios. No, dijo. No exactamente. Se giró hacia Emperatriz y asintió. Úsalo. Era tuyo de todos modos. Kara ladeó la cabeza, sin dejar de mirarla fijamente. ¿Entonces qué es? La sonrisa de Arturo se profundizó al mirarla. Esto, dijo en voz baja y divertida, es el lazo de la sumisión. El silencio que siguió fue breve, roto solo por el parpadeo atónito de Kara y la leve sonrisa burlona de Emperatriz, mientras desenrollaba el lazo y se lo enrollaba en la muñeca como si por fin volviera a ser un arma familiar. Los labios de Kara se entreabrieron, entre la confusión, la vergüenza y un creciente desafío. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Arthur se sorprendió a sí mismo, sonriendo mientras se inclinaba hacia adelante y le susurraba al oído. No es esa clase de sumisión. Su broma se detuvo el tiempo justo para que su propia voz bajara. Pensándolo bien, es algo así también. Se rascó la nuca, mirándola de reojo. No importa, es un arma. Enfréntate a ello. Se alejó de la arena y se adentró en la fresca sala de control, donde Sombra LX estaba de pie frente a una elegante consola.
Arthur se inclinó hacia él, hablando en voz baja pero precisa. Lex, esto, señaló hacia el suelo de la arena, donde Kara permanecía con el puño enguantado envuelto en llamas, es una oportunidad. Recopila datos. Analiza. Monitorea el rendimiento. Si la arena se destroza, considéralo como retroalimentación para fortalecerla la próxima vez. Shadow Lex ofreció su característico asentimiento cortés, con el rostro indescifrable, y luego tecleó rápidamente en su dispositivo antes de ofrecérselo a Arthur. Arthur entrecerró los ojos ante la pantalla brillante, frunciendo el ceño. Después de un momento, simplemente se sobresaltó y levantó la vista. Ya sé qué hacer, dijo secamente. Vale, error mío. Shadow Lex ladeó la cabeza, remilgado y despreocupado. Arthur rió entre dientes, luego se giró ligeramente, hablando lo suficientemente alto como para que lo oyeran en la arena. Kara, dijo con voz suave a lo lejos, empieza cuando estés lista. Ella no esperó. En cuanto la última palabra salió de su boca, Kara se lanzó hacia adelante con un estallido sónico, golpeando el suelo con tanta fuerza que el metal reforzado se deformó bajo la presión. Se lanzó hacia Ultra y Emperatriz con la gracia de un misil, pero sin la delicadeza de un misil. Fue rápido, poderoso e imprudente. Ultra avanzó con calma, interceptando su embestida con un brutal codazo dirigido directamente a su clavícula. Kara giró en el aire, esquivando por poco el golpe, solo para ser interceptada por la pierna de Emperatriz, que la golpeó en la espinilla y la hizo girar. Se recuperó rápidamente, flotando un instante antes de descender con un puño de martillo dirigido a la cabeza de Ultra. Este lo atrapó con una sola palma, sus botas resbalaron ligeramente por el suelo antes de plantarse firmemente. Emperatriz no desaprovechó la oportunidad. Se lanzó detrás de Kara con una velocidad sobrenatural, y su lazo de sumisión brilló tenuemente violeta al lanzarlo en un golpe circular. Kara esquivó el lazo, pero recibió un revés en las costillas. El golpe fue preciso y medido, no para herir, sino para desbaratarla. Voló hacia atrás, dando una voltereta en el aire y estrellándose contra una de las paredes curvas de la arena, rompiendo el blindaje. Gimió suavemente, pero su orgullo era más fuerte que el dolor. De acuerdo, murmuró, volando hacia adelante de nuevo, esta vez blandiendo sus puños con la visión de calor ya cargando en sus ojos. No está mal. Pero una vez más, su forma la traicionó. Los golpes eran demasiado amplios, la visión de calor se desvanecía sin compromiso. Emperatriz se agachó bajo la viga con facilidad y aprovechó el impulso de Kara para empujarla hacia las garras de Ultra. Él no la golpeó. En cambio, la sujetó durante medio segundo, probando su fuerza contra la suya. Kara gruñó y le dio un cabezazo, obligándolo a soltarla, y luego le dio una patada giratoria. Esta vez aterrizó, alcanzando a Ultra en la mandíbula, haciéndolo resbalar por el suelo. Pero antes de que Kara pudiera celebrar, Emperatriz la agarró de la capa en pleno giro y la tiró hacia atrás con fuerza, estrellándola contra el suelo con un satisfactorio sonido metálico. Observando desde arriba, Arthur cruzó los brazos sobre el pecho y entrecerró los ojos ligeramente. No estaba preocupado. Más bien, curioso. Murmuró en voz baja, medio para sí mismo y medio para Lex, que estaba a su lado. ¿De verdad está tan frustrada? Shadow Lex no hizo ningún comentario, solo siguió tocando la interfaz brillante, registrando cada movimiento, cada golpe, cada aumento de energía. Arthur se inclinó, impasible. No lucha para ganar, dijo. Lucha para desahogarse. En la arena, Kara se agarró las costillas y se puso de pie de golpe, con las fosas nasales dilatadas y el labio ligeramente curvado. Respiraba entrecortadamente. No estaba cansada, solo enfadada. Ultra y Emperatriz estaban juntas, con la mirada fija en ella, sus cuerpos firmes y en perfecta sincronía. Por el comunicador, volvió a oírse la voz de Arthur, firme y deliberada. Eres descuidada. Kara se giró hacia el sonido, entrecerrando los ojos. Arthur sonrió con suficiencia, aún con los brazos cruzados, y su voz resonó por toda la sala. Tranquiliza tu mente, deja de luchar como si intentaras demostrar algo y simplemente sé tú misma. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.